cantando por la que funcionaba dentro de, Mejor, ¿no? no sé si mejor, pero bueno, ha sido toda una cosa de urgencia. No, sí, me imagino. Me parece que fue más o menos así en todos los casos de casi todas las universidades, ¿no? Sí, Bueno, no sé, ¿arranco? sí, por O favor, cuando vos quieras. dale. Eh, bueno, ante todo, mucho gusto a todos y todas. Muchas gracias, Luis, y también Laura por la invitación. La verdad, cuando Luis me acercó la propuesta, me encantó. La verdad, está bueno poder comentarle a otros acerca de lo que uno escribe y no solo en los ámbitos más de congreso, académico, etcétera, que son ámbitos muy particulares, sino también para acercarlo un poco a los estudiantes. Bueno, yo también soy docente en la Universidad de Buenos Aires y creo que uno de los intercambios más interesantes suele ser, además de con los colegas, también con los estudiantes, porque tienen otras miradas que están buenísimas también. Así que bueno, gracias por la invitación. Un dato no menor es que yo no soy comunicólogo, sino que soy sociólogo. Pero últimamente me andan diciendo que parezco comunicólogo, no sé por qué. Será capaz por tratar estos temas, ¿no? Lo digo también porque, digamos, si bien son carreras que tienen muchas similitudes, también tienen algunas diferencias de forma de abordaje, eh, diferencias epistemológicas y bueno, cosas que no sé si viene al caso. Pero bien, a ver, vamos a intentar hablar un poco acerca de qué es la personalización algorítmica, ¿no? Luis me compartió el programa de la materia, que me pareció que está muy bueno, y esta unidad también me pareció muy interesante. Si no me equivoco, Luis, corregime, se denominaba algo así como mediaciones, ¿no? En la interacción entre la sociedad y la tecnología, algo por el estilo apuntaba, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, no sé si. Sí, ahora te busco y te confirmo. Dale, dale. No, me pareció que el título era muy apropiado, justamente porque, bueno, uno de los principales temas respecto a esto que es la personalización algorítmica es cómo habría una especie de intermediario, digamos, respecto a nuestra relación con las tecnologías, especialmente con Internet y especialmente con las plataformas que más solemos usar, ¿no? Con Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, etcétera, etcétera, que también habría, digamos, plantean una mediación, una forma específica de uso de esas tecnologías, pero lo novedoso, podemos decirle, es que supuestamente esta es la forma, no que alguien pensó como más apropiada, sino que se desprendería de lo que nosotros demostramos que es más apropiada para cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es una de las supuestas novedades que ahora vamos a abordar. Una pequeña aclaración cuasi teórica, digamos, previo a entrar a qué es esto bien de la personalización algorítmica, me pareció interesante traer un poco el debate acerca de qué es el control, ¿no? Porque muchas veces se suele pensar o se suele vincular a los algoritmos con el tema del control, la vigilancia, que estamos vigilados, que Google nos observa, ¿no? Y hay que pensar también, una invitación que yo vengo a hacerles acá, que el control no es simplemente constreñir, manipular, tener completamente sujetado a una persona, sino que el control es producción. ¿Sí? Eso, no sé si está en este programa o si lo leen en otras materias, lo especifica muy bien Deleuze en su brevísima, porque creo que son 4 o 5 paginitas, postdatas hacia las sociedades de control, donde él cuenta acerca de los cambios, no les voy digamos, contar todos los que él va viendo, pero sí quiero focalizarme en tres cosas. La primera, que esto es lo que vamos a ver, digamos, a lo largo de esta mini charla. Por un lado, el control es producción, ¿sí? Porque es un ejercicio de poder, pero es producción que obra siempre sobre la libertad de las personas. ¿En qué sentido? En función de mostrarles, señalarles, orientarlos hacia los mejores caminos posibles para que esas personas actúen, ¿sí? Por eso Deleuze dice que el control es una modulación. ¿Qué es una modulación? Es una transformación constante de la persona y de lo que esa persona puede hacer, ¿sí? Y otra de las cosas fundamentales que dice Deleuze en esa postdata es que en las sociedades de control los individuos se vuelven individuos en sentido de que cada vez más se extraen de estos individuos ciertas cifras, ciertos datos, que empiezan a operar como contraseñas. Y ustedes piénsenlo más bien como contraseñas de acceso, ¿sí? Contraseñas de posibilidad de acceder a ciertas cosas y no a otras. Si uno tiene una contraseña más premium, puede acceder a cosas más premium, ¿sí? Y esto no solo en lo que refiere a los contenidos digitales que circulan en Internet,
sino que también podemos pensarlo en sentido de acceso a becas, acceso a trabajos, acceso a distintos tipos de oportunidades. ¿Sí? Quédense con esto porque ahora va a tener un poco más de sentido. A ver, entrando un poco más en lo que refiere a los perfiles algorítmicos, yo acá les armé breve una especie de mini genealogía, así de dónde sale esto, porque en sí Internet, por su diseño original, o sea, cómo fue pensado Internet, no permitía que se puedan almacenar datos y la actividad, ni siquiera podía identificar a las personas o a las regiones. Estas fueron cosas que se fueron agregando después y especialmente de la mano del comercio. ¿Sí? En el 94, Napster, que no sé si algunos lo recordarán o han leído acerca de ellos, ¿sí? Básicamente porque tuvo un juicio bastante severo por propiedad intelectual contra Metallica, pero son cosas que no vienen al caso. Napster creó las cookies, ¿sí? No sé si han visto, sobre todo cuando entramos a páginas que tienen sus servidores en la Unión Europea, suele aparecer un aviso de esta página tiene cookies, y uno le da a aceptar porque si no, no puede ni siquiera navegar. Pero, ¿qué serían bien las cookies? Las cookies son pequeños programitas que lo que hacen es almacenan los datos de la persona y los datos de su actividad en un servidor determinado. Cuando estas cookies se crearon con un motivo muy específico, que fue para hacer una compra online, ¿sí? Nosotros estamos habituados a seleccionar distintos ítems y ponerlos en el carrito. Eso se puede hacer porque existen las cookies, que dicen, Martín seleccionó el mate, listo, al carrito, seleccionó el termo, al carrito. Sin las cookies eso no se podía hacer, ¿sí? La función original entonces de estas cookies eran justamente para un tema de comercio electrónico, no mucho más, porque se suponía que se borraban una vez que el usuario terminaba de hacer su compra. Pero ¿qué pasó? Básicamente, después de los atentados del 11 de septiembre, en los Estados Unidos, por medio de la ley patriótica y otras disposiciones de seguridad, se puso una obligatoriedad de que estas cookies fueran almacenadas, ¿sí? Entonces, no solo se almacenaba cada uno de los ítems que nosotros comprábamos, sino cada una de las actividades que íbamos haciendo, ¿sí? Eso, digamos, después se empezó a masificar un poco más con lo que se conoce como el crecimiento de la web 2.0. Para hacerlo muy sencillo, la web 2.0 es una web muy similar a lo que conocemos hoy día, donde nosotros podemos interactuar, donde podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Ver un video, enviar un chat, es decir, tenemos como un cierto tipo de diálogo interactivo con la pantalla o con la información que hay en la pantalla. Esto se diferenciaría de la web 1.0, que sería básicamente la previa a los 2000, donde básicamente el usuario era mucho más un espectador que un productor o un prosumidor, depende de las distintas corrientes, ¿sí? Ahora bien, entonces, con el crecimiento de la web 2.0, no solamente por razones de seguridad nacional, sino por un montón de lógicas comerciales empezaron a aplicarse esta necesidad de ir registrando los datos, ¿sí? Yo ahí puse almacenamiento de datos directos e indirectos. Para que lo pensemos muy sencillo, los datos directos son aquellos que nosotros brindamos, ¿sí? Básicamente, cuando creamos un perfil en una red social, no sé, en Instagram, ponemos nosotros una foto, ponemos algunos datos, ¿sí? Alguna frase o algo que nos gusta, algún hashtag, ¿sí? Pues son datos que elegimos ponerlo para configurar nuestro perfil. Piensen esto en todas las redes sociales y en un montón de espacios que normalmente habitamos. Esos son los datos directos. Los datos indirectos son todos aquellos datos que nosotros no elegimos dar voluntariamente, pero que igualmente los damos, ¿sí? Como esto que decía, cada vez que entramos a una página, nosotros estamos dejando una huella digital de esos datos que no elegimos darla, pero que igualmente es almacenado, ¿sí? Tanto por estas páginas, estas plataformas, para fines comerciales y otros, pero también por nuestro proveedor de servicio de Internet y otros actores que no quiero complicarla más. Para hacerlo un poco más breve, ¿sí? A partir del 2006, Google empieza a incluir estos mecanismos en las búsquedas, y sobre todo, no solamente para almacenar esos datos, sino para hacer algo con esos datos. Bien, ¿qué empezó a hacer Google? Que fue una tendencia que después siguió a que lo haga Facebook, Twitter, Netflix, y la gran mayoría que conocemos, empezó a diseñarnos un perfil que supuestamente en base a nuestras búsquedas previas, ¿sí? Y después con los años, no solo a nuestras búsquedas, sino también a las páginas que íbamos visitando en nuestro navegador Chrome, y con los años también a los lugares donde íbamos yendo con nuestro celular con Android, ¿sí? Nos empezó a delinear un cierto perfil que supuestamente nos mostraba lo que nosotros estábamos más propensos a querer ver, ¿sí? Ahora vamos a entrar específicamente con esto, pero quedémonos con algo importante. A ver,
Estas son básicamente las páginas más vistas a nivel mundial y Argentina. Arriba está a nivel mundial, abajo está Argentina, ¿sí? Lo que se puede observar con un vistazo rápido es que a nivel mundial, salvo Wikipedia, todo el resto de las páginas tienen una lógica de perfilamiento algorítmico en su funcionamiento, ¿sí? En las páginas de Argentina, que es lo que está abajo, salvo Infobae y Clarín, que son medios tradicionales, por decirlo de una forma, que igualmente usan un perfilamiento algorítmico, pero para la publicidad todavía no se nos muestra solamente las noticias que supuestamente somos más propensos a leer. Hay medios internacionales como el New York Times que sí lo hacen, ¿sí? Pero por ahora, en Argentina, los medios tradicionales no lo hacen. Pero todo el resto vuelve a tener este patrón. Sigue esta lógica de incorporar perfiles algorítmicos a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros accedemos y con quien nosotros nos relacionamos, ¿sí? Según un informe de la Cámara Argentina de Internet, en Argentina el 85% del tráfico, es decir, el 85% de lo que los argentinos, les argentinos, hacemos en Internet, está focalizado en Facebook, Google y Netflix, o en sus familias, WhatsApp, Google Drive, Instagram, etc. Es decir, el 85% de lo que estamos haciendo, esto sumemos las otras páginas, ¿no? Está focalizado o mediado por una lógica algorítmica en Internet. Y otra cosa interesante es que el 94% de las búsquedas están mediadas por Google. Esto no quiere decir que el 94% de las personas usen Google, porque incluso es más porcentaje, sino que cada vez más, en lugar de poner www.clarin.com, o sea, de usar la URL, ponemos Clarín, ¿sí? Tanto en lo que es el celular como en lo que es el navegador de la computadora. Por tanto, ahí ya media Google, porque podemos Clarín, nuestro navegador, digamos, de Chrome, media Google y ya nos va a sugerir las opciones. Obviamente Clarín hay uno solo, bueno, sabemos que tiene muchos tentáculos, pero hay uno solo, pero si buscamos otra cosa más específica, por ejemplo, no sé, resistencia a la autoridad o partidos políticos de izquierda, lo que se les ocurra, ¿sí? Ahí ya no hay uno solo, hay muchas opciones, y Google va a segmentar y a mostrarnos tanto en cada página como entre sus distintas páginas, según supuestamente nuestro perfil, ¿sí? Y lo más probable es que nosotros veamos lo que está en la página 1, 2, 3, 4, si llegamos a la página 6 somos héroes, ¿sí? De las distintas, pero no vamos a mirar jamás en la página 28. Es prácticamente un hecho demostrado que menos del 3% de las personas que usan Google miran más allá de su página 5. ¿Sí? Bien. Ahora entramos en un tema que es complejo, que voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla y breve posible, pero acerca de que ya hablamos de los perfiles, vamos a focalizar un poquito más, pero ¿qué es un algoritmo? ¿Sí? A ver, no sé si se llega a ver acá, pero en esta figurita, digamos, está la entrada, está el algoritmo y está la salida, y lo que se suele decir, sobre todo en las ciencias de la información, o sea, los ingenieros, programadores, etcétera, que son los que programan estos algoritmos, es que el algoritmo es similar a una receta de cocina, ¿sí? Es decir, es un método para hacer cualquier cosa, pero que va a depender de ciertos elementos de entrada, de cierto tipo de forma de organizar esos elementos y de un producto esperado. Por eso está la metáfora de la receta de cocina. Con estos ingredientes, si los mezclamos de esta forma y en estas cantidades, tenemos una torta, una pasta frola, ¿sí? Justo para la merienda. Ahora bien, para producir un perfil, si eso es lo que haría un algoritmo, entrada, hace cosas y salida. Para producir un perfil, básicamente el algoritmo tiene que operar en una cuádruple operación. ¿Sí? Hay una quinta que ahora explico por qué no entra dentro de la cuádruple. Va a colectar datos, ¿sí? Como decía, los datos directos e indirectos que nosotros arrojamos, los va a procesar, es decir, va a correlacionar esos datos entre sí con otros datos, va a crear un perfil y en cuarto lugar nos lo va a aplicar, ¿sí? ¿Por qué digo que hay un quinto paso que sería como paralelo al cuarto? Porque también muchas de estas plataformas van a vender esos datos por un precio considerable, en dólares, muy caro, y mientras más específico sea nuestro pedido, más caro va a ser, pero también lo va a vender, y eso muchas veces también están los términos y condiciones de estas plataformas que dicen que van a compartir con terceros o que van a incluso comercializar los datos, ¿sí? Pero quedémonos con los 4 primeros, yo les mencionaba el quinto como para que lo tengamos en cuenta. A ver, voy a intentar entrar breve en estos 4 procesos, ¿sí? El tema de la recolección. ¿Cómo es que estos algoritmos recolectan los datos directos e indirectos?
Básicamente hay muchas más, pero estas son las dos formas principales. Por un lado, lo que se denomina como deterministas, es decir, van a recolectar los datos que sus programadores le indiquen que tienen que recolectar y ninguno más. Por ejemplo, no sé, las personas que en Mercado Libre compran, qué sé yo, un, un termo marca Stanley, ¿sí? Entonces va a recolectar específicamente las personas que compran Stanley. Entonces el programador le pone que solamente quiere saber el género, la edad y la ubicación geográfica, nada más, ¿sí? Entonces ese algoritmo va a recolectar esos tres datos y no otros, que pueden ser interesantes o no, dependiendo. Por otro lado tenemos el probabilístico, que ya no trabaja a partir de lo que el programador le dijo, esos tres datos, sino que va a intentar, en parte, en base a almacenamientos previos, pensar otras formas, otras variables más correctas o más concretas o que sirvan un poquito más. ¿Sí? Acá entra un poco más lo que se denomina el machine learning, o sea, entra un poco más lo que podríamos llamar con grandes comillas de inteligencia artificial. Es decir, se deja que el algoritmo decida un poquito más por sí mismo. Bien, ya tenemos los datos que recolectó el algoritmo y ahora el tema está en ese circulito, ¿sí? en la parte de la receta donde nos va a decir cómo hay que correlacionar esos ingredientes. Bien, esto normalmente se hace por tres formas, hay muchas más, pero estas son las tres centrales. Empecemos con la inductiva, que es, a partir de una gran cantidad de datos, el algoritmo va a pensar los patrones posibles, ¿sí? Esto es algo muy común en lo que se conoce como, bueno, para simplificar en la estadística, de que va a decir, si muchas personas que compran el termo Stanley son varones de, no sé, de tal edad de Capital Federal, puede ser una boludez, ¿sí? Lo más probable es que haya un patrón de compra de ese termo marcada ahí. Eso sería lo inductivo, pero no hay nada por detrás de eso, sino que se toma el patrón de esa gran masa de datos. Lo deductivo, al contrario, ya va a crear esos patrones en base a cosas que ya se fueron corroborando antes. Si esto en algún momento ya se hizo, se sabe que son varones de, no sé, 30, 40, los que más compran Stanley, ya el algoritmo va a funcionar procesando los datos con ese parámetro, ¿sí? Y el abductivo es una especie de mezcla entre los dos, que va a intentar encontrar patrones de las cosas que no suelen ser usuales, ¿sí? Pero quedémonos más con el inductivo y el deductivo. Bien, tenemos entonces a nuestro cocinero Facebook, no sé si se ve ahí en la imagen, que va a armar nuestro perfil en base a estas cuatro cosas. Por un lado, los datos que ya recolectó, ¿sí? Por otro lado, sugerencias y valoraciones que se diferencian de lo que se llama hipótesis. ¿Por qué? Las sugerencias y valoraciones, ¿sí? Es básicamente estas indicaciones que funcionan más en el término inductivo. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué le interesa a la persona que diseña ese algoritmo saber el género, la edad y la ubicación geográfica y no otras cosas? ¿Sí? ¿Es lo más eficiente para crear el algoritmo? No lo sabemos, pero ya hay una sugerencia de parte de una persona para que el algoritmo, digamos, administre eso y lo correlacione de esa forma, entre esas tres. ¿Sí? La hipótesis, al contrario, ya no es una sugerencia, simplemente un interés que puede ser estratégico o puede provenir de pensamientos del sentido común, sino que ya hay una demostración previa de que hay una correlación ahí, hay un patrón ahí, ¿sí? Y la última, que son las normas, tanto las legales como las que podemos decir como el uso y las buenas costumbres, básicamente tienen en cuenta acerca de si hay un patrón, pero ese patrón contiene cosas ilegales, por ejemplo, si una persona consume, digamos, contenido audiovisual que involucra a menores de edad, ¿sí? Por ejemplo, de pedofilia, etcétera, aunque el algoritmo sepa que esa persona lo está consumiendo, en sus recomendaciones, como ya sabe que es ilegal, ¿sí? Porque el programador le puso dentro de la lista de cosas ilegales esto, aunque esa persona, digamos, haga ese consumo, el algoritmo no le va a orientar a consumir eso porque está prohibido, ¿sí? Algunos algoritmos lo hacen, efectivamente, pero sobre todo los de las grandes empresas van a tener contemplado en su norma, perdón, en su programación, esta norma para que no se lo muestre, ¿sí? Bien, tenemos entonces los datos que recolectamos, las formas de correlacionar esos datos, los ingredientes que lleva nuestro perfil, y producimos ahora nuestro perfil, el perfil de cada uno y cada una de nosotros. Bien, algo sumamente importante, que suele chocar con lo que solemos pensar desde el sentido común y por eso me gusta remarcarlo, es que este no es un perfil individual de cada uno y cada una de nosotros, ¿sí? Sino que es un perfil general que se nos aplica y al aplicársenos, digamos,
lo sentimos como individual, ¿sí? ¿En qué sentido refiero a esto? No es el perfil que le hacen a Luis, que me hacen a mí, en base a nuestros datos directos e indirectos, correlacionados de ciertas formas y no de otras, sino que se nos aplica un perfil de muchas personitas con rasgos sociodemográficos parecidos a nosotros, probablemente la misma región geográfica y probablemente con los mismos gustos y actividades que nosotros, ¿sí? Pero eso no significa que ese perfil sea solamente nuestro, sino que es un perfil general donde a nosotros se nos inserta. Y por eso muchas veces vemos lo que se llama las incongruencias del algoritmo, ¿sí? No sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo pavo, de que si yo estoy en Netflix y me aparece como sugerencia una película de Adam Sandler, a pesar de que yo jamás en la vida vi a Adam Sandler y no me gusta la película de Adam Sandler, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué? Está fallando el algoritmo, Netflix anda mal, está haciendo cualquier cosa. En realidad, lo más probable es que muchas personas parecidas a mí, con mi mismo consumo, sí les gusta Dan Sandler. Entonces, yo al no hacer una acción, ¿sí? Que el no hacer una acción ya para los algoritmos también es una acción. Es decir, al no ver esa película de Dan Sandler, le estoy indicando al algoritmo que en realidad el perfil general donde me puso no sería el correcto para mí, sino sería un perfil muy similar, muy parecido, pero que personas que no le gustan a Adam Sandler. ¿Se va entendiendo un poco la idea? Es medio complejo, pero sirve también para pensar que esto no es, digamos, totalmente totalizante y que esto nos maneja y nos controla y nos mueve la vida, sino que también esto puede tener errores justamente por ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora bien, este perfil entonces, como decíamos, se alimenta constantemente de los datos que nos va extrayendo, se nos aplica de forma casi imperceptible, es decir, muy pocas veces nos damos cuenta, nos solemos dar cuenta cuando funciona mal, ¿sí? Latour decía, los objetos se notan cuando se espacio velan, cuando los notamos, cuando la impresora anda mal, ahí nos damos cuenta que hay una impresora, lo mismo en la computadora, cuando el mouse nos anda mal nos damos cuenta, el algoritmo pasa parecido, pero lo fundamental acá es que cada perfil nos estructura un marco para la acción. Es decir, no nos va a ordenar ni a determinar qué vamos a hacer en Internet, cómo nos vamos a informar, con quién nos vamos a relacionar, sino que nos va a brindar una serie de posibilidades, ¿sí? Y nos va a destacar esas posibilidades, y lo más probable es que nosotros terminemos optando por esas posibilidades. No porque seamos tontos y tontas, sino porque es muy posible que en base a la previa o de actividad previa de personas que junto a nosotros componen este perfil general, sean las personas con las que deseamos actuar, ¿sí? Mayormente. Y tampoco el algoritmo nos va a impedir actuar con otras personas, pero lo más probable es que no lo hagamos, ¿sí? Salvo que tengamos una urgencia. Por eso se termina formando un poco lo que Pariser llama la burbuja algorítmica. Charlamos siempre con los mismos, interactuamos siempre con los mismos, consumimos en los mismos lugares, ¿sí? Que no significa que no podemos hacerlo, pero lo que hace el perfil algorítmico al mediar nuestra interacción con las tecnologías es sugerirnos ciertos caminos, ponernos primero un resultado en la página 1 de Google, y lo más probable es que entremos ahí, ¿sí? Lo que no nos impide hacer otra cosa. Por tanto, como dice acá, orienta y despliega visibilizaciones, accesos, prioridades, contactos, relaciones sociales, y otra cosa fundamental es que esto se promociona como una mejora para la vida del individuo, ¿sí? Quedémonos también con esto porque va a ser importante. Bien, entonces, ¿qué es la gubernamentalidad algorítmica? Es un poquito todo esto que venía comentándoles. El término gubernamentalidad, no sé si conocen, imagino que sí, pero por las dudas lo aclaro, es un concepto que viene de Michel Foucault, que lo que él básicamente indica, ¿sí? Es que, no voy a hacer la historización, pero en lugar de ser el moldeamiento de personas, de las instituciones disciplinarias, del tema del panóptico, de todo lo clásico de Foucault, ¿sí? La gubernamentalidad en realidad es un proceso de conducción de conductas que no refiere nuevamente a manipular a las personas, sino al entender que como las personas son libres, tienen muchas posibilidades para actuar. Entonces, la gubernamentalidad va a intentar actuar sobre las acciones de otro, es decir, orientarlas, sugerirles, administrarlas, conducirlas, en sentido de decir, estas son las acciones, las mejores acciones para vos. ¿Sí? ¿Cuál sería, entre comillas, la novedad con lo algorítmico, un poquito lo que anticipaba al principio? Que esto se va a presentar no como algo que hace un gobierno, ¿sí? Que administra la vida, decir, hay cuarentena, salgan, no hay cuarentena, salgan, hay distintas fases de la cuarentena, sino que esto en teoría son opciones, orientaciones para que hagas cosas en base a lo que vos ya demostraste que te gusta, en base a las personas con las que vos ya demostraste que te gusta relacionarte, que más te relacionás. Por eso nos suelen aparecer las personas con las que más nos relacionamos primero en todos lados, ¿sí?
Supuestamente esto, entonces, nos orienta en función de datos de la realidad que no pueden mentir. El objetivo, como dice acá, es modelizar, anticipar y afectar. Es predecir lo que vamos a hacer, pero también es producir. Producirnos a nosotros y producir disposiciones para que hagamos cosas. ¿Sí? Algo sumamente polémico de esto es que supuestamente así se eliminarían las diferencias de clase, trayectoria, ideologías, etcétera, porque simplemente nos muestran lo que los datos reflejan que nos muestran. Cosa que cualquier persona, digamos, que está un poco más adentrada en el campo de las ciencias sociales, podría pensar que todo lo que hacemos, decimos y con quién nos juntamos va a estar mediado necesariamente y consumimos, ¿no? Por diferencias de clase, trayectoria personal e ideologías. Bien, lo de las burbujas algorítmicas ya lo expliqué, y por último, esto también lo que posibilita es un acompañamiento algorítmico de la vida, que eso lo dice Sadin y creo que tenían un textito en la unidad, no solo porque la mayor parte de nuestras interacciones, y ahora con el tema de la pandemia, cuarentena, ni que hablar, ¿no? La hacemos a través de las redes sociales, de internet, etcétera, sino también porque este amiguito, el teléfono, nos acompaña cada vez más en cada minuto, lugar, segundo, todo en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Y eso, aunque nosotros no lo estemos usando, está midiendo dónde estamos, con quién estamos hablando, el micrófono ahora está abierto aunque yo lo tenga bloqueado, ¿sí? La única forma de que no lo haga es sacarle la batería, que ahora ya cada vez no se puede porque la tiene integrada, y un montón de otras cosas, pero a lo que vamos es que cada vez más los algoritmos nos acompañan en nuestra vida y nos van sugiriendo cosas, y a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Eh, Luis, hago una consulta, pero acá ahí se quedan 3 minutitos. Si se corta, ¿cómo hacemos? No sé si está escuchando, pero bueno, mientras Sí, sigo, Luis. en ese caso, a Sí, retomar sí. la clase, o sea, volvemos a poner la clave ¿se me escuchó? Sí, sí, Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, bárbaro. exactamente. Listo. Vamos, tenemos que hacer una pausa obligada, pero volvemos enseguida. Ok. Bueno, voy rapidito con esto que creo que en un minuto lo puedo explicar. ¿No? Acá tenemos dos grandes opciones. Una es Netflix, otra es un software que se suele conocer como pirata, se llama Popcorn Time, ¿sí? Lo que más quiero hacer referencia respecto a esto, ¿no? Es que uno de los discursos no solo es que la personalización, el algoritmo nos simplifica la vida y es bueno para nosotros, sino que también al mostrarnos lo que más deseamos ver, nos ahorra tiempo, ¿sí? Y una de las ideas que yo quería, o cosas que quería charlar con ustedes, debatir, es si es necesario que alguien, digamos, el tema de la organización es necesaria, porque hay mucho contenido y mucha información, pero la pregunta es: ¿necesario que alguien ordene por mí o yo también puedo decidir cómo ordenar? ¿No? Netflix lo que hace básicamente es ordenar por nosotros. Nos va a mostrar lo que supuestamente más queremos ver, pero además, de paso, va a ampliar su producción propia, ¿no? Y otras cosas. Pero, por ejemplo, Popcorn Time nos permite a nosotros elegir cómo queremos que esto sea mostrado, ¿sí? Nos permite personalizar nosotros mismos o nosotros mismas esto. Google, un poquito lo que les decía, es lo que está a la izquierda, nos va a mostrar supuestamente donde más entramos, lo que más nos interesa, pero si usamos otro tipo de buscadores, como por ejemplo puede ser este que es DuckDuckGo, que también es de software libre, nos va a traer una búsqueda muy diferente, incluso resultados en inglés o resultados de personas que no soy yo, sí que me había googleado a mí mismo. Es decir, nos va a traer otras posibilidades para darnos cuenta que existen otras formas también de acceder a esto. Y por último, por lo menos hasta la pausa, cuando uno hace una búsqueda por Google, no solamente Google está recolectando nuestros datos, sino estos son simplemente 2 minutos de una búsqueda de Bourdieu, Foucault e Instituto Gino Germani, donde se puede ver que la Halliburton Company y la Merit Computer Network, bueno, y la Universidad de Buenos Aires, también están participando en esa búsqueda, ¿sí? La Merit Network es una ONG dedicada a temas de educación. Uno puede decir, bueno, capaz por eso quiere saber qué personas entran, buscan autores académicos. La Halliburton es una compañía que se dedica específicamente al negocio del petróleo. Y uno dice, ¿y por qué quieren saber los datos? ¿Por qué quieren generarme un perfil? ¿No? Hay un montón de cosas que no podemos saber, pero sí lo que podemos tener en cuenta es que no solo Google es el que almacena nuestros datos, sino que al usar ese tipo de plataformas, muchos otros están dando vuelta. Y no solamente pasa esto con Google, sino también pasa con Facebook, por Instagram, con todas las que normalmente usamos y que no podemos saber bien qué pasa. Ahora sí, si quieren, hacemos un mini cortecito antes de que me corte solo.
qué otras empresas están interviniendo en la acción que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, esto fue simplemente una búsqueda en Google de, como dice arriba, Bourdieu, Foucault y Gino Germani, que incluso la hice hace 3 años ya casi, pero que siempre me gusta mucho mostrarlo porque simplemente en una búsqueda de 1 minuto aparecieron estas 3 compañías y después tenía muchas más imágenes, pero no acá donde estoy afrontando la cuarentena. Pero está bueno para ver también que no solamente las grandes están recolectando los datos nuestros, sino también un montón de otras que le pagan a estos grandes para ser copartícipes, ¿sí? Por distintos motivos. Como decía, la Merit Network es una ONG dedicada a temas gubernamentales, pero también educativos, o sea, puede tener un poquito más de lógica, pero la otra, que es una compañía petrolera, ellos sabrán por qué les interesa ver a personitas de Argentina que están buscando sobre Bourdieu, ¿no? Pero, bien, amén de eso, una cosa que quería hacer hincapié fuerte, ¿sí? Es que, a diferencia de lo que se suele postular desde las empresas, los creadores de algoritmos, acerca de que el algoritmo no solo es bueno porque nos facilita la vida, sino que nos muestra lo que efectivamente queremos ver, y que los datos en los cuales se basan son un reflejo de la realidad, es que el algoritmo en realidad no es neutral, porque, digamos, la tecnología misma no es neutral, empecemos por ahí, pero sobre todo el código de programación del algoritmo, lo que va a decir qué se tiene que seleccionar, de qué forma, cómo se tiene que hacer esa correlación, y más importante aún también, cómo van a ser los puntajes, ¿sí? Estas cifras que se vuelven contraseñas de Deleuze que yo mencionaba al principio, los puntajes que van a determinar que a una persona le guste cierto contenido, se le muestre ciertas cosas, o incluso esa cifra que se forme, digamos, en partir de esa correlación, que nos permita acceder a ciertas cosas y no otras, está profundamente intrincada con un montón de valoraciones, tanto de lo que viene del sentido común, de los prejuicios, ¿sí? Como también de muchas formulaciones estratégicas, ¿sí? Eso pueden googlearlo si les interesa el tema. Existe algo que se llama el sistema de crédito social de China, donde básicamente en función de los puntajes de la actividad online de las personas, pero también de la offline, ¿sí? Ese sistema de crédito social en realidad les habilita a prácticamente todo, es decir, desde acceder a una escuela, poder acceder a unas vacaciones en tal lugar, poder comprar un pasaje con descuento, un montón de cosas. Eso, digamos, no es solo ciencia ficción, que uno puede verlo quizás en el capítulo 1 de la 3ª temporada de Black Mirror, que está recomendado obviamente, sino también que es algo que está pasando, ¿sí? Porque el tema no es solamente, digamos, estos valores que se transmiten. Decía el tema de los prejuicios porque muchas veces pasa con las personas, sobre todo en los Estados Unidos, estos sistemas de ranking de créditos, etcétera, con las personas que no son, digamos, blancas y de ojos claros, sino que son hispanos, asiáticos o de piel oscura, digamos, esas personas tienen un puntaje menor, por tanto tienen el acceso a distintas, digamos, a oportunidades menores o incluso a consumos culturales específicos. ¿Sí? Una persona que supuestamente puede ser proveniente de Asia o hijo de asiáticos, se le va a mostrar preferentemente contenido de esas regiones, y quizás la persona, ¿no? Es como solemos decir, eh, digamos, que uno va a comprar al supermercado chino y el chino es más sargento que uno, ¿no? Pero simplemente por los rasgos o porque el apellido, se le considera que esa persona va a tener preferencia a acceder a cierto tipo de contenido. Para no dar más vueltas, entonces va a ser importante no solo qué dato va a ser recolectado, sino también qué tipo de correlación de esos 3 tipos se va a hacer en esos datos y qué resultado se va a hacer y qué nos pasa a nosotros o cómo se obtura, orienta, modula esa, digamos, nuestra posible actividad en función de esas correlaciones, ¿sí? Por eso está ahí la imagen de Peter Griffin entre qué está bueno y qué está malo, que son distintos parámetros. Ya para ir cerrando, digamos, creo que esto es algo más que obvio, pero tiene que ver un poco con cómo empecé, ¿no? Con explicar por qué es importante entender que el control es producción y que el algoritmo no necesariamente refiere a que vamos a estar controlados y esto va a ser Terminator, porque hay 2 grandes miradas o enfoques sobre la tecnología dentro de muchas otras. Una es la tecnofílica, ¿sí? Que refiere como al amor de la tecnología, que se piensa que la tecnología es como una clave del progreso de las sociedades, la tecnología es vista como una solución, el informatizar es modernizar y por tanto es avanzar hacia el progreso, y después está la contracara, ¿sí? Lo tecnofóbico, el miedo hacia la tecnología, que la tecnología, mientras más la desarrollamos, es más peligrosa, quita empleos, nos automatiza, ¿sí? En las 2 imágenes ahí,
Una muestraría lo que sería un piloto automático de un avión, que sin demasiado esfuerzo nos lleva hacia un destino seguro, y por otro lado está, bueno, Terminator, que nos lleva hacia la total destrucción, ¿no? ¿Por qué quería traer esto? Porque con los algoritmos también hay una mirada tecnofílica y una mirada tecnofóbica. ¿Sí? La mirada tecnofílica medio que la fui desplegando a lo largo de esta charla en respecto a que el algoritmo es un servicio de mejora, nos permite mesurar la información, hacerla accesible, interpretarla en base a lo que nosotros queremos, nos permite ahorrar tiempo. Yo puse ahí, nos protege de un colapso cognitivo, ¿no? Porque de tanta información al ordenarla nos protege que no sepamos qué hacer. ¿Sí? Este es uno de los discursos que ellos mismos hacen, no lo estoy inventando yo. La tecnología como una solución a los problemas, y que además hay muchísimos esfuerzos, tanto económicos como cognitivos, pero también desde las mismas políticas públicas, en función de implementar un montón de este tipo de tecnologías, porque supuestamente son el progreso y vienen a ayudar a la humanidad. ¿Sí? La mirada tecnofóbica, como se imaginarán, es todo lo contrario, es un poco lo que ya dije, sobre todo respecto a la pérdida de empleos, pérdida de un montón de cosas, pero quiero focalizar acá en dos temas que se suelen atañar a los algoritmos. El primero es que los algoritmos podrían poner en jaque la elección de los pueblos, ¿sí? Acá puse como 3 ejemplos, que sería Cambridge Analytica, el Brexit o el triunfo de Bolsonaro, que muchos dijeron que Trump, por ejemplo, había ganado gracias a lo que se había hecho en Facebook, orientando a las personas, mostrándoles cierto contenido, o que Bolsonaro ganó gracias a la fake news, ¿no? O el Brexit mismo, incluso hay una película acerca de esto. Y, a ver, esto no significa que sea, digamos, ellos lo que dicen es que el algoritmo o la tecnología es el principal motivo por el cual ellos ganaron. Obviamente esto es muchísimo más complejo, pero la tecnología podríamos ya pensar que puede aportar su granito de arena. ¿Cómo lo haría? Sobre todo el caso de Cambridge Analytica es muy conciso, porque, por ejemplo, Trump fue votado por 2 comunidades de Estados Unidos que son bastante contrapuestas, por un lado la comunidad judía, por otro lado la comunidad musulmana, ¿sí? Y lo que se demostró con el tema de Cambridge Analytica, de cómo operaba la personalización algorítmica orientada, digamos, con un sentido político electoral, fue que a las personas de la comunidad judía se le mostraban solamente noticias de Trump, digamos, donde era malo con los musulmanes y bueno con los judíos, digámoslo así, y a la comunidad musulmana se le mostraba lo contrario, donde Trump era bueno con los musulmanes, no era malo con los judíos, entonces no se le mostraba, ¿sí? Pero esas noticias que estaban dando vuelta, si las personas solamente se informaban a través de las redes sociales, solamente iban a ver lo que está orientado para que ellos vean, ¿sí? Obviamente, como dije, esto está muy lejos de justificar un triunfo electoral, porque que vos veas noticias no te hace poner necesariamente un voto en una urna, pero puede ayudar a condicionar, puede aportar el granito de arena, etcétera, etcétera. La otra cosa respecto a la mirada tecnofóbica con los algoritmos, refiere más que nada a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Pero no solo en reemplazo de trabajo, sino que cada vez más uno puede leer acerca de cómo la inteligencia artificial está ganándole a campeones de ajedrez, que eso incluso es viejo, o de Go, desarrollando, ¿sí? En base a muchas obras que ya existen y también a muchos datos sacados de los usuarios de qué es lo que al usuario le gusta, desarrollan canciones de música, obras de arte o literatura, ¿sí? Entonces eso podría llegar a poner en peligro, recordemos que esto es tecnofóbico, la esencia de lo humano, ¿no? Que habría que discutir en 40 seminarios qué es, pero a lo que me refiero es acerca de lo que al humano lo hace propiamente humano, ¿no? Esta supuesta creatividad que nos hace humanos, los algoritmos en parte recolectando un montón de información de lo ya existente y de lo que a los usuarios les gusta, están creando cosas. Entonces eso podría ser un gran peligro. Y la última de la tecnofobia, el tema esta de la red de control, vigilancia, que nos va a llevar a distopías orwellianas, Skynet, los Juegos del Hambre y todas las obras que nos gustan ver en el cine o en Netflix. Bien, ya concluyendo entonces, es un poco lo que está al final del artículo que tienen para leer, que escribí yo, que es, no, perdón, este no está en este, está en otro, este último de donde lo saqué, pero que es un poco hacer un ejercicio de entender que ya los algoritmos están, ¿sí? Nos acompañan y cada vez más, y como decíamos, no son neutrales los algoritmos, así como no son neutrales las tecnologías, ¿sí? No es que las consecuencias del algoritmo depende de cómo se lo use, si se lo usa bien o si se lo usa mal. Si el algoritmo es bueno por poder detectar una enfermedad a partir de una foto, o es malo por aumentarnos, no sé, la obra social o los costos de los medicamentos a partir de esa misma foto. El algoritmo no depende de su buen o mal uso, sino que justamente en su código de programación ya hay un montón de intereses, un montón de luchas, un montón de efectos, de muchas discusiones, batallas
y muchas otras cosas, que van a hacer que el algoritmo normalmente suela orientarnos hacia ciertas cosas y no otras. Lo que tenemos que entender es que esto no es totalizante, que siempre existe la página 28 de Google, que siempre existe la opción de buscar personas, buscar contenidos, de escaparnos de esa conducción o de optar por no tener esa conducción que se nos muestra, pero también hay que entender, como decíamos ahora luego de la pausa, que el gran, digamos, beneficio, entre comillas, que tienen estas plataformas que funcionan con esta lógica es que realmente funcionan muy bien. Es decir, uno puede decir, no usemos Google, usemos el DuckDuckGo, Google va a funcionar 10 veces mejor, y no solo por la lógica de personalización algorítmica, por un montón de otras cosas. Uno puede decir, no usemos Microsoft Office, usemos LibreOffice, y les digo, va a andar mejor el Microsoft, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con esto? Entender primero que existen estas otras plataformas, ¿sí? Y en la medida que sea posible, no necesario, posible, se puede empezar a optar a utilizarlas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Y ahí viene la segunda cuestión. Existe Telegram, que es muchísimo más seguro que WhatsApp, así como existe Jitsi, que es más seguro que Zoom. Hay que ver si nuestros dispositivos tienen la capacidad para poder interpretar estas plataformas alternativas, o si también los demás están dispuestos a usarlas, ¿sí? Ustedes créense una cuenta en Telegram, de los 4.000 amigos que tienen en WhatsApp van a tener 20. Y lo más probable es que terminen usando WhatsApp, ¿sí? Porque es también la plataforma donde todo el mundo está. La diferencia respecto a esto, imagino lo habrán visto, es que la plataforma de software libre permite ver su código, no solo permite adaptarlo, como comentaba Luis, sino que permite ver efectivamente qué es lo que hace, ¿sí? Capaz no nosotros que no sabemos programar, pero le preguntamos a un amigo o amiga programador y nos va a decir. Pero en cambio, todas estas otras plataformas, además de tener su lógica algorítmica, no tenemos forma de saber efectivamente qué hacen, ¿sí? Porque no hay forma de verificar, de leer ese código y de ver no solo cómo nos orientan o qué lecciones tienen o qué parámetros tienen estos algoritmos, sino todas las otras cosas que hacen, como esto que les mostré de una búsqueda en Google y tenés una compañía petrolera mirando lo que haces, ¿sí? Entonces, una sugerencia y un gran desafío. La sugerencia es, como decíamos, el algoritmo ya está, ¿sí? Nos va a acompañar, nos guste o no, porque esto lo tenemos acompañándonos, usamos las plataformas que usamos, ¿sí? Pero es intentar, en la medida de lo posible, que nos acompañe de la forma que nosotros decidamos, ¿sí? Y no que nos estructure completamente la vida. La posibilidad justamente de optar libremente no es entre elegir el auto azul o el auto rojo, sino es pensar que también existen otros medios de transporte posibles, ¿sí? Y un gran desafío también, que creo que nos incluye a todos, es intentar, dentro de la medida de lo posible, mantener una cierta vigilancia epistemológica cuando leemos, cuando charlamos o cuando trabajamos acerca, en trabajos prácticos, papers, lo que fuere, de las tecnologías y sobre todo los algoritmos, porque estamos, digamos, profundamente intrincados en las posiciones tecnofílicas y tecnofóbicas en sus distintas variantes y medidas. Muchas veces pasa que uno piensa esto es malísimo o esto es buenísimo, porque también, digamos, lo solemos ver con esos prismas, y es un gran desafío, por eso digo, no solo para, digamos, yo me incluyo también, es un gran desafío, el todo el tiempo andar teniendo esa vigilancia, decir, che, esto no estará más por el lado de lo tecnofóbico, esto no estará yéndose un poco más por el lado de lo tecnofílico, es como intentar parar un poco la pelota y pensar un poco en que no necesariamente estos procesos que están pasando son buenos o malos, son como son, y ahí ver también la posibilidad de acción y de reacción, digamos, de las personas respecto a esa interacción con las tecnologías. Acá, bueno, ante todo les agradezco muchísimo, no solo la invitación, sino también haberme escuchado, creo que fue medio larguito, pero acá están mis redes, medios de contacto, todos privativos obviamente, así que cualquier duda, consulta por fuera del seminario que quieran hacer, completamente a disposición. Bueno, muchas gracias, ¿Se Martín. abren las preguntas, Luis? ¿Cómo? Y sí, bueno, abrimos una ronda Si se de abren las preguntas. preguntas. Sí, Bueno, ¿vos tenés algo, Laura? Seguro que sí. sí, tengo acá. Anoté algunas cosas. A ver, como para rebobinar, Martín, y tener en claro, porque hay mucha paranoia respecto a esto también. Lo que se toma entonces a partir de los datos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos dejando.
cuando participamos en una plataforma y demás. Lo que se toma mediante los algoritmos son, entonces, y se almacenan, son patrones de conducta y no perfiles individuales. Es decir, se toman los perfiles individuales, pero no se individualiza. Es decir, no sé si estoy siendo clara con lo que estoy preguntando, que en realidad lo que se toman son patrones de conductas y se almacenan en un grupo de gente que tiene más o menos los mismos patrones de conducta. Sí y no. ¿Es así? Sí y no, digamos. Se A ver. toman patrones de conducta, se toman datos individuales, por eso decía la distinción entre datos directos e indirectos. Lo que no sería individual es el perfil que se genera a partir de esos datos. Por eso capaz no lo logré porque realmente es complejo, no solo, digamos, explicarlo, sino en todo sentido. Por eso intenté hacer como los 4 pasos. De los datos que se recolectan, tenemos estos datos, digamos, los directos y los indirectos, los que yo di y los datos fruto de mi actividad. Y en el armado del perfil, ¿sí? No es que se diseña a partir de estos datos de los que yo di, etcétera, un perfil que es solo para mí, sino que esos datos pasan a aportar a un perfil general de personas similares a mí, digamos, que ese es el que se me aplica. Y constantemente lo que va haciendo la plataforma es midiendo a ver si realmente ese es el perfil más apropiado para mí, si en realidad me tiene que poner en otro, o si en realidad, en función de muchas cosas que voy haciendo yo y otros parecidos a mí, lo que tiene que hacer es modificar ese perfil general. Repito, es complejo, pero viene por ahí, digamos. El tema de lo individual refería a que no necesariamente tenemos un perfil individual y por eso podemos ver las distintas incongruencias, ¿no? Cuando uno dice, no sé, lo más pavo del mundo, yo empecé a hablar sobre mayonesa y después me aparece la publicidad de la mayonesa, o compré un artículo en Mercado Libre de una mayonesa, bueno, no me da mayonesa Mercado Libre, pero compré algo en Mercado Libre y después me lo empieza a ofertar y decís, che, pero ya lo compré, ¿no? Eso es porque como yo empecé a hablar o empecé a buscar cosas sobre termos Stanley, vamos a hacerle la publicidad, el algoritmo todavía no entendió que yo, o no lo sabe, que yo compré ese termo, entonces dice, me incluyó en personas de ciertas características que le interesa comprar termos Stanley, por tanto, me va a ofertar termos Stanley. ¿Sí? Hasta que yo deje de hablar de eso, entonces va a decir, bueno, a esta persona no le interesa más los termos Stanley, lo muevo a otra cosa. No sé si se entendió o al contrario, lo oscurecí más, digamos. No, el ejemplo de Netflix que diste está perfecto. O sea, Netflix te dice, pero si yo no voy a ver de ese autor ninguna película, pero como hay, ese es, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Se entendió, ¿eh? Pero esta cuestión que yo imagino que es paranoica, esto, uy, me están buscando a mí, toman mis datos, están detrás mío, eso es lo que quise de alguna manera erradicar con esto que vos explicaste. Que no quiere decir que si vos haces algo que está mal o algo que es nocivo para socialmente, no lo tomen en cuenta de alguna manera ciertos sectores. Y la búsqueda por buscadores de software libre, que vos marcaste, es decir, de alguna manera elimina el ranking que tiene Google, por ejemplo. Es decir, es un poco más democrático, porque Google, ¿qué te presenta? Las páginas más, digamos, rankeadas o que la gente más visita. En cambio, mediante software libre, vos tenés la posibilidad de seleccionar tus propias páginas, es decir, no te tiene ahí marcadito lo que vos más buscás. ¿Es así? Claro, digamos, el buscador específico de software libre, no, primero, se supone, ¿no? Porque esto es lo que dice y lo que está comprobado, que no recibe pago de empresas para poder rankear más alto sus propias páginas. En segundo, que no registraría tu actividad para decir, estas son las páginas que más te podrían gustar a vos o al perfil general a vos, que eso sí es lo que hace Google, digamos. Por eso aparecen resultados completamente insólitos muchas veces. Yo no sé si se llegó a ver en la imagen que mostré, pero digamos, se mostró, por ejemplo, el resultado de una persona que se llama, no me acuerdo si Neil Martin Hendler, ¿no? Que es una mujer de Estados Unidos, que lo que mostraba ahí incluso es un registro policial, porque fue detenida esa persona, ¿no? Que en Google yo empecé a buscar a ver cuándo me aparecía y me apareció creo en la página 15, pero Google me lo mostró al principio. No sé sinceramente qué criterio usa para mostrar las cosas, pero entre comillas podríamos decir que es más aleatorio, ¿no? No está tan direccionado.
pero por eso también, volvemos, digamos, a por qué funcionan también las plataformas, porque uno justamente lo que quiere con Google es, digamos, que te encuentre la información lo más preciso, lo más rápido, etcétera. Entonces, es un costo, entre comillas, en tiempo, en organización, el decir, opto por una plataforma que no registre mis datos, pero a ver dónde encuentro lo que quiero encontrar, ¿no? Sí, por ahí se complica ahí un poco, pero ¿sabés? Lo relacioné enseguida con el tema de lo que vos hablabas del sistema crediticio social, que bueno, uno lo puede ver en el capítulo, en uno de los capítulos de Black Mirror, en donde vos mostrabas cómo en algunas, no solamente Google, cuando uno busca algo, está detrás, digamos, de los datos, sino que también mostraste que estaba la uva, ¿no es cierto? Es decir, y las empresas, que también, de alguna manera, por medio de esos datos, cooptan también quiénes pueden ser sus posibles clientes, empleados, ¿no? Por el perfil, por lo que busca. Está súper interesante, te digo, pero bueno, lo asocié enseguida con lo de que decías del software libre, que tiene esa ventaja, ¿no? De que uno, de alguna manera no está como encasillado ese, digamos, sistema crediticio. Bueno, este es blanco, ojos claros, le gusta esto, le gusta aquello. Bueno, gracias Martín, voy a dejarle la palabra al resto, si no, pero bueno. No, gracias a vos, Laura, te por las agradezco. preguntas que están muy buenas para también seguir pensando. Bueno, abrimos las preguntas. Bueno, si no, mientras los chicos terminan de definir qué te van a preguntar, yo te hago una pregunta. ¿Qué es esto? O sea, a ver, si funcionara perfectamente bien la personalización algorítmica, sería, en principio, muy conservadora, ¿no? O sea, quiero decir, reflejaría exactamente lo que uno es, o lo que uno busca, o lo que uno desea. Yo por ahí veo que hay un cierto problema con en qué medida nos bancamos que nuestra sociedad sea como es. Estoy pensando, hay una charla TED de uno de los líderes de los proyectos de Machine Learning de Google, y el tipo cuenta el caso de una aplicación que estaban haciendo para catalogar comentarios en una escala que iba de inocuo a tóxico. Entonces, un comentario que era, ejemplos de él, qué cachorrito tan lindo, puntuaba 0,04, que eso es muy cerca de 0, era inocuo. Y en cambio un comentario que fuera, qué cachorro espantoso, quisiera matarlo, bueno, ese puntuaba cerca de 1, comentario tóxico. Muy bien. Si el usuario escribía y ponía soy heterosexual, eso estaba cerca de 0. Y si ponía soy gay, estaba cerca de 1. Ahora, el problema es que la sociedad es homofóbica. Entonces, tomar una muestra de datos, de comentarios, de todos los comentarios que hace la gente en la calle de una sociedad, y uno se va a encontrar efectivamente con que hay una sociedad homofóbica y que los comentarios respecto a si fulano es puto o no lo es, son comentarios agresivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué te parece a vos cómo es esta relación entre lo que nos muestran los algoritmos, que en parte es lo que no queremos ver de nuestra sociedad, y en todo caso, qué debería hacer la sociedad si realmente debería mostrarnos lo que deberíamos ser o lo que somos, con todo lo negativo que tenemos? Pavada de pregunta, ¿eh? A ver, no, está muy bueno el ejemplo que traes, Luis, además, porque justamente este puntaje, ¿no? Tanto del comentario inocuo del perrito como el otro, ¿no? Donde uno puede decir, ¿y por qué al heterosexual se le asigna un puntaje cerca del 0?
y al homosexual un puntaje más cerca del 1, digamos, ¿no? Es que es un poco, viste ahí lo que mencionaba acerca de que el algoritmo no es neutral, sino que tiene en sus parámetros de diseño esta transmisión de valores que puede ser, digamos, de prejuicios, preconceptos, del carácter conservador de la sociedad, o también estratégico, ¿no? O sea, en este caso parecería ser, porque no hay que comprobarlo obviamente, parte de ciertos prejuicios, pero en otros lados, por ejemplo, yo me acordaba del caso de en Austria, la oficina de desempleo también elabora un coeficiente que se lo manda a las empresas para seleccionar empleados. Y uno de los puntajes más bajos son las mujeres con familia, y lo que se comprobó, digamos, es que si esa mujer tiene la misma trayectoria educativa y quizás laboral que un hombre con familia, el hombre va a puntuar más alto, ¿no? Ahí hay una decisión más estratégica. Si bien hay prejuicios, obviamente, dando vueltas, hay una decisión incluso hasta más estratégica de por qué se hace esto. Pero yendo a tu pregunta y no dando tantas vueltas, es interesante, ¿no? Porque yo lo pensaba mucho también esto de que te muestra supuestamente los datos de la realidad y te conduce, te muestra, te orienta hacia ciertos consumos, prácticas, relacionamientos, que supuestamente son los que vos querés hacer, entonces por tanto también va a reproducir un montón de desigualdades y un montón de brechas, ¿no? Si esas personas justamente no sé, se suelen informar con ciertas fuentes que son dudosas, pienso por ejemplo, no sé si lo han visto en los noticieros, los muchachos, nuestros vecinos anti-cuarentena que están todos los sábados en el Obelisco y que se informan a través de ciertos videos de YouTube que muestran cómo el virus es una mentira, y la 5G, y la conspiración del nuevo orden mundial, y un montón de otras cosas, ¿sí? Como justamente el algoritmo detecta que eso es lo que les gusta, les va a mostrar siempre eso, y en ningún momento les va a sugerir un video que pueda intentar desmentir esas teorías, ¿sí? Amén de que después la persona empieza a ver, no, este video, no sé, está financiado por Bill Gates y después no lo vea, pero ni siquiera dar la oportunidad. Entonces, como bien decía Luis, se tiende a reproducir un montón de los problemas ya existentes por esta metodología. Sobre la función de te ahorro tiempo, te facilito la vida, también reproducen un montón de inequidades y un montón de problemáticas que ya existen. Y yendo como a la segunda parte de la misma pregunta, es interesante también porque Luis decía como que reproduce lo que no queremos ver de la sociedad, ¿no? Yo creo que podemos estar la gran mayoría de los aquí presentes de acuerdo en eso, pero quizás también muchas otras personas, digamos, estén de acuerdo con que, perdón, no digan que eso es lo que no quieren ver de la sociedad, sino justamente es lo que ellos quieren ver de la sociedad, ¿no? O sea, yo lo pensaba, antes decíamos Black Mirror, ¿no? Hay otro tipo de obras de ciencia ficción donde también muestran una sociedad que se mide en función de ciertos parámetros numéricos. No quiero, digamos, complejizar la cosa, pero que cualquier persona, digamos, más con cierta formación de ciencias sociales, etcétera, diría, esto es una distopía. Y yo me acuerdo cuando hice un artículo sobre esa serie, digo, muchas otras personas en realidad capaz la consideran una utopía, ¿no? Digamos, una sociedad donde todo está controlado, donde no hay crimen, donde todo está medido a la perfección, donde todo funciona como debería ser, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo o no a tu pregunta, Luis, pero creo que muchas personas vamos a decir, esto está reproduciendo lo que no queremos ver, y muchas otras van a decir, esto es justamente lo que quiero, ¿no? No sé si estoy respondiendo o no, o estoy dando vueltas, pero me parece que esto también pasa porque hay un gran núcleo de personas que sostienen que esto pase. Pero vos arrancaste diciendo que el algoritmo no es neutral, porque estamos hablando del algoritmo como si fuera de generación espontánea. Y el algoritmo está hecho por programadores Claro. y es cultural, o sea, es absolutamente cultural. Por lo tanto, esto que parece que decía Luis, puntúan, el homosexual puntúa 1, está hecho por gente, o sea, por gente, y por lo tanto es cultural, o sea que es algo que no es que no es ajeno a lo que vivimos. Somos una sociedad homofóbica. Así es que bueno, lo que estaría bueno que uno tome conciencia de eso también. Claro, totalmente. Por eso me refería, que esto, digamos, también pasa porque no solo las personas, digamos, no solo el programador que está escribiendo ese código, sino también los directores, digamos, de la empresa. Hay un montón de otros intermediarios también, además del tipo que está efectivamente programando,
que son los que determinan estos parámetros que va a tener el algoritmo, ¿no? Entonces, digamos, si todos dijéramos, esto es, como antes mencionaba Luis, lo que no queremos ver, esto no debería pasar, ¿no? Esto también creo que es una hipótesis medio al aire, que pasa también porque mucha gente quiere que eso pase. O sea, mucha gente quiere puntuar como tóxico al homosexual, ¿sí? ¿Se entiende, digamos, a lo que voy? Sí, ¿Qué perfecto. riesgos? Sí, sí, claro. Chicos, no nos dejen hablar a nosotros solos porque Acá nos enganchamos. Así que intervengan ustedes, por creo que hicieron favor. una pregunta por el chat, me parece. Ah, sí. Acá Nico dice, quizás suena un tanto tecnofóbico, pero ¿qué riesgos existen o qué desafíos surgen de la aplicación de algoritmos en sistemas biométricos? Es todo un temita, porque eso ya existe, digamos. A ver, un riesgo puede ser, por ejemplo, lo que le pasó a un periodista de Página 12, que escribe en la sección Soy, que es la sección de diversidad, digamos, del diario, que fue a Irán, y cuando le hicieron, digamos, todo el registro, no, en Irán tiene un sistema biométrico parecido, con sus diferencias al nuestro, donde no solo te piden el pasaporte, sino te piden que dejes la huella, etcétera. Y lo que hicieron fue una búsqueda, justamente, y los algoritmos le arrojaron que una persona, como decía Luis, ¿no? Tóxica para sus propios parámetros culturales, porque justamente es una persona que no solo se auto había definido como homosexual, sino que escribía sobre eso, polemizaba, pertenecía a agrupaciones y por tanto no lo dejaban entrar. ¿Sí? No me acuerdo el nombre exacto de este periodista, pero a lo que voy es que ya existe esa interrelación entre lo biométrico y el algoritmo para que, digamos, estoy diciendo un caso muy puntual, ¿no? Pero esa persona, en el momento de querer entrar a un país, ya hay una correlación con su historia y por tanto, digamos, sacaron el dato y por eso no lo dejaron entrar. No es que no lo dejaron entrar por un montón de otras cosas. Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Nicolás, o te referías más a otra cosa. Ahí vi la manito. No sé si vos capaz estabas preguntando en función de lo biométrico y el perfil algorítmico. Que eso, digamos, sinceramente lo desconozco. Sé que en algunos casos, sobre todo digamos, donde esto está mucho más aceitado, lo biométrico pasa a ser también parte de estos datos que se recolectan para formar el perfil algorítmico de la persona. ¿Sí? Y por tanto asignar un cierto puntaje. En China, por ejemplo, en este sistema de crédito social funciona también de ese modo. Por eso vieron que dije, digamos, ese parámetro no se arma solo de lo que hace la persona en línea, sino también lo que hace offline. Y mayormente eso se hace a través de las cámaras de videovigilancia que van detectando parámetros biométricos. ¿Sí? Entonces, digamos, esa persona no solo tiene un puntaje por su actividad, sino también por sus propios rasgos faciales, por sus características, digamos, de personita, que como, el ejemplo de Luis es maravilloso. Le van a asignar un puntaje y uno dice, ¿y por qué tengo este puntaje? Y bueno, ahí están todos los criterios, como decía Laura, culturales que hay por detrás de decir, este puntaje es válido y este puntaje no. O este puntaje, para esta persona, este puntaje es más válido que este otro, ¿no? Me gusta la manito. Hola, yo tengo una pregunta respecto a de cuando los algoritmos son utilizados no por empresas como Facebook, Instagram, bueno, WhatsApp, sino por los estados nacionales y los gobiernos, como en el caso de esta aplicación que se da de cuidar en el contexto de la pandemia para aquellos que tenían la enfermedad o venían del extranjero. Pero también, digamos, caso contrario se da cuando se dio una en relación a los femicidios de seguridad para las mujeres.
que eran violentadas en su entorno doméstico. Digamos, en sí estas aplicaciones funcionan por algoritmo, pero no previenen los femicidios o que las enfermedades se sigan expandiendo. No sé qué piensa usted al respecto de la funcionalidad del Estado con difundir estas aplicaciones. A ver, interrumpo un segundito porque quedan pocos segundos. Si vos, Martín, tenés 15 minutos más, cortamos y retomamos, ¿puede Sí, sin ser? problema. Bueno, pues, hacemos eso, porque ya quedan 15 segundos. Ay, muy interesante, Martín. Son temas La verdad apasionantes, que sí. realmente. Es por donde pasa la cosa ahora, ¿no? Y un poco sí, la verdad. O sea, también el tema COVID vino a amplificar todo lo que ya veníamos viendo un poco de antes, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, ahí está Ariadna, así que dale nomás, Martín. Bueno, la verdad me quedé pensando las dos preguntas, digamos, sobre el tema del Estado y los femicidios son muy buenas preguntas. A ver, intento esbozar una respuesta, digamos, a ambas. Capaz puedo dar un poco más de data acerca del rol de estas aplicaciones que tienen funcionamiento algorítmico por parte del Estado, ¿no? Todo lo que veníamos refiriendo al ranking del Seguro Social de China, etcétera, eso es, por ejemplo, una forma que el Estado tiene de implementar el tema del perfilamiento algorítmico de estos coeficientes para administrar, digamos, respecto al tema de los femicidios, ¿sí? Perfectamente por un funcionamiento algorítmico, si eso es lo que se programa, ¿sí? Porque no olvidemos que el algoritmo, digamos, no deja de ser un código de programación que alguien le pone, ¿sí? Es decir, una serie de instrucciones que van a hacer un montón de cosas. Yo creo que perfectamente se podría utilizar para crear un algoritmo de una aplicación que permita anticipar posibles casos de violencia de género. A ver, también hay una cosa que es que esto no es, digamos, 2 más 2 igual 4, y no necesariamente todas las personas que vayan presentando ciertos parámetros van a terminar teniendo el mismo efecto, ¿sí? Es muy probable que así sea, o hay mayor probabilidad de que así sea. Entonces, tanto por el caso del app Cuidar, si uno va presentando este tipo de síntomas, es muy probable que tenga COVID. En caso del femicidio o de la violencia de género, si esta persona va mostrando, presentando distintos tipos de informaciones, es muy posible que, digamos, esté ante un caso de violencia de género, entonces se podría activar una alarma para que vaya el Ministerio de la Mujer o las autoridades policiales o quien fuere a intervenir, ¿sí? Poder hacer se puede hacer. Creo que el caso de la app Cuidar y de la mayoría de las aplicaciones respecto a violencia de género que hay, no están pensadas así, ¿sí? Sino están pensadas de otro modo. Como decía, la app Cuidar en realidad más que nada está para controlar que la persona no se mueva de su domicilio si puede ser sospechoso de coronavirus. Las otras desconozco porque no las conozco mucho, ¿sí? Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Poder hacerse? Se puede perfectamente. Incluso creo que esos podrían ser dos ejemplos muy buenos de cómo un funcionamiento algorítmico no necesariamente tiene que ser malo y constreñirnos, ¿no? Sino que puede permitir anticipar un montón de cosas. Por ejemplo, Google hace un montón de trabajos intentando anticipar los brotes de gripe previa a coronavirus, ¿no? En función de las búsquedas de la persona, a veces le pega, a veces no. Por eso digo, no es exacto, no es 2 más 2 igual 4. Intenta hacer un laburo de anticipar, de ir viendo, y esos son, digamos, algunos efectos que podríamos pensar que podrían estar buenos de todo lo que es la lógica algorítmica. El tema también es que el algoritmo esté diseñado con ese tipo de funcionalidad, con ese tipo de lógica. No sé si se entiende. Sí.
Te agradezco mucho la pregunta, porque me hizo pensar bastante, no fue fácil la respuesta. Sí, igual yo había pensado, digamos, respecto a el Estado, eh, no sé si muchas veces tiene buenas intenciones en cuanto a la prevención, sino más bien una opinión personal, ¿no? Em, Está vinculado más al control. Eso nomás. Gracias. Creo que es una opinión sumamente válida. Pensé que quería hablar Laura. Sí, No, yo te quería preguntar, esto no, lo que dice Ariadna, ¿no muestra las sí. limitaciones de la inteligencia artificial que actúa en base a datos y memoria? Que en una charla que tuvimos en la cátedra acerca de la inteligencia artificial, como digamos superadora de muchas veces de lo humano y demás, bueno, me acordé en la cátedra que teníamos antes, bueno, hablábamos de Václavic y demás, y bueno, y una de las cuestiones de lo humano es que la comunicación humana es equiprobable, es decir, es imprevista, es intuitiva y demás, y la inteligencia artificial actúa en base a eso. Los algoritmos, de alguna manera, me parece, que no pueden prevenir algunas cosas, actúan en base a patrones, a datos, ¿no? Me quedé pensando en eso, no sé qué opinás. Estoy bastante de acuerdo, te digo. O sea, por eso decía que esto no es 2 más 2 igual 4, sino, digamos, el algoritmo puede intentar anticipar siempre y cuando también, digamos, en su código de programación esté esa instrucción o esa posibilidad, ¿no? Es un poco creo que ahí lo que decía Ariadna es clave. Si el algoritmo va a estar hecho para específicamente saber dónde está la persona que puede tener síntomas de COVID y no va a estar pensado o no va a tener esa opción en su código de programación respecto a posibles formas de prevenir o de anticipar o de hacer un montón de otras cosas, el algoritmo va a terminar haciendo eso, ¿no? Y un poco lo que decía Laura, refiere también a eso. La inteligencia artificial está limitada, pero también porque no deja de ser necesaria la mano humana ahí, ¿sí? Es decir, así como el humano necesita objetos para vivir, la inteligencia artificial también necesita la mano del humano. No es completamente autónoma, ni creo que lo vaya a hacer por un buen tiempo. En parte por esto que decías vos, Laura, no puede ser exacta. Es decir, no termina de ser exacta porque también necesita que haya él o la humana, corrigiendo, modificando, adaptando cierto tipo de cositas, dando vueltas. O sea, le puede ganar a un campeón de ajedrez, seguro, eso lo puede hacer. Pero un montón de otras cosas necesitan necesariamente de que estemos las personas, así como las personas necesitamos también de que estén, digamos, las máquinas, los objetos. Esto es como una relación, digamos, Simondón diría transindividual, todo el tiempo estamos en desarrollo con ellos. No sé si respondí o me fui a otro lado, pero bueno. Pero porque los movimientos de ajedrez son trayectorias algorítmicas también. Es por eso que, bueno, esos datos pueden ser almacenados, pero Claro. digamos que los humanos no actuamos así, somos impredecibles. Claro, ahí está, me hiciste acordar de algo, ¿no? Que justamente lo que tienen muchos de estos mecanismos de inteligencia artificial, sobre todo los que están orientados a lo lúdico, como el ajedrez, el Go, es que fueron aprendiendo de un montón de jugadas previas que hicieron personas, ¿no? Y las mejores formas de responder a esas jugadas. Pero es como decís vos, eso es exacto. Si movió, no sé, el alfil a tal cuadradito y viene una serie de pasos previos, es muy posible que haga estas 40 acciones. Pero van a ser esas 40 y no va a pensar que hay 80 más, digamos. Somos impredecibles los humanos, pero es muy posible que las acciones delimitadas sean esas 40. En cambio, por otro tipo de cosas, otro tipo de funcionalidades, no hay 40, hay 4 millones de acciones, ¿no? Y por eso decía, Google, por ejemplo, usa inteligencia artificial para recolectar datos sobre esto previo al COVID, ¿no? Ahora es otra cosa, pero
de personas que hacían consultas sobre medicamentos de gripe, sobre síntomas de gripe, para anticipar o intentar anticipar brotes de gripe. A veces le pegaba y a veces no. ¿Sí? Y eso porque el algoritmo que habían programado tenía esa funcionalidad de ir registrando esos datos, ir midiendo los posibles patrones y tenían, no sé, tanto número de casos, o sea, cada búsqueda tenía un puntaje. A tanto puntaje era muy posible que ese lugar empezara a tener un brote de gripe o de resfriado o de cierto tipo de enfermedad. A veces pasaba, a veces no. Es decir, a veces quizás justo salió una película en Netflix sobre la gripe y la gente empezó a buscar de eso y el algoritmo no está diseñado de antemano para diferenciar la búsqueda lúdica de la búsqueda en serio, ¿sí? O de la búsqueda por intereses de salud. Va aprendiendo, cada tanto aprende, pero lo más probable es que le cueste ir diferenciando eso. En cambio, una persona podría ver que si hay búsquedas relacionadas sobre gripe con, no sé, qué sé yo, Leonardo DiCaprio, que es el protagonista de la película, decir, no, che, pero eso es por la película que salió, ¿no? No sé si se entiende esto. Acá hay una pregunta de Alison que te leo. Dice, cada tanto en las historias de Instagram empieza como una movida de darle vuelta al algoritmo, donde vos reaccionás a la historia de una persona y esa misma persona sube una foto tuya en la historia y te etiqueta, para que sus seguidores te conozcan y así viceversa. ¿Sirve eso? Interesante. Creo que vi alguna de esas movidas en algún momento. A ver, yo creo que para jugar con el algoritmo estas cosas están buenísimas. ¿Sí? Porque es justamente todo lo que no está esperado en el código de programación del algoritmo que se haga. Entonces, ojo, lo que hacemos también es alimentarlo y le damos la pauta de que podemos hacer eso. Pero por un ratito lo vamos a volver locos. Entonces, esto que contás, digamos, sirve, la pregunta sería, ¿sirve para qué? ¿No? Con un fin lúdico, está buenísimo. Para confundir al algoritmo, también está buenísimo. Yo doy un ejemplo muy pavo, que es, yo durante mucho tiempo mi cuenta de Spotify no era solo mía, sino que la compartía con mi novia, ¿sí? Que tenemos gustos musicales bastante distintos. Entonces, Spotify normalmente hace una selección de 4 o 5 conjuntos de artistas que te pueden gustar. Imagínense que era divertidísimo las mezclas que hacía, porque no entendía cómo una persona podía gustarle una diferencia de géneros abrumadora. ¿Por qué? Porque Spotify no está pensado para eso, ¿no? Está pensado igual que con Netflix. Está pensado para que una persona use un perfil. Por eso digo, la pregunta de Alison sería, ¿servir para qué? ¿Para divertirse? ¿Para ver cómo se vuelve loco? Seguro. Pero para, no sé, ocultar nuestros datos, proteger nuestra privacidad, y ya no sé si sirve. ¿No? ¿Se entiende esto? Lo que, perdón, sí no sirve, y eso no lo hagan, o recomiendo no hacerlo, son esas publicaciones de Facebook cadena de declaro que mis datos no pueden ser almacenados por la declaración de Roma de no sé qué corno, no sirve. Eso sí que no sirve. Una vez que bajamos a Facebook o le dimos a aceptar, nos creamos la cuenta, ya aceptamos que nos hagan de todo. Así que eso no sirve. Te hago una pregunta más yo, Martín. Sí. Vos mencionaste como una consecuencia del perfilado algorítmico esta cosa de las burbujas de filtro de Parisser, ¿no? Ujú. Uno piensa, hay temas en los cuales esto es medio inocuo. O sea, sí, a mí me gusta, qué sé yo, si fuera bostero, soy bostero, no lo voy a negar. Bueno, que el algoritmo me muestre cosas de Boca y no me muestre cosas de Newell's, medio que pareciera bastante inofensivo. Ahora, en otros temas esto es serio. Vos mencionaste el caso de los anticuarentena o la cuestión de la polarización política, ¿no? O sea, si yo soy del partido X y solo me alimenta lo bueno del partido X y lo malo del partido Z, bueno, eso genera una situación que es sobre la que está preocupado justamente Parisser. ¿A vos te parece que tendría que haber algún tipo de regulación en esto? O sea, que las empresas estén obligadas a mostrar determinado porcentaje de cosas que son las distintas a las que supuestamente el algoritmo piensa que me gustan. Perdón, lo estoy anotando porque está muy bueno.
Es interesante, la verdad que ¿Puedo es muy... aportar algo más a esta pregunta? Sí, por favor. Hola, mi nombre es Luciana. Justo esto relacionado que mencionaba Luis, en Facebook también estaba empezando a surgir esto de bajar las noticias que eran fake news. Mm, Supongo que un algoritmo es lo que decide que baja, pero eh, ¿en base a qué Facebook decide qué es una fake news? O sea, yo le veía respecto a eso y me parecía que iba como para este lado de lo que pregunta Luis, o sea, ¿quién lo controla eso? Puedo contar respecto a eso algo, bueno, o sea, a mí me resulta divertido. Después googleé Trump, guerra Twitter o algo así, porque básicamente esto que decía Luciana, hace poquito Trump, no sé qué puso, porque vive en Twitter el tipo, puso algo así, no me acuerdo, sobre China, lo que fuere, y Twitter se lo bajó por fake news y le puso como referencia de dónde había corroborado que era fake news, le puso el New York Times y otro medio demócrata. Para hacer la analogía, es como que Alberto diga algo y se lo bajen por fake news y le pongan como fuente Clarín y La Nación. ¿Sí? Entonces, ¿qué parámetros usan? Cada plataforma tiene sus propios parámetros. Twitter usa sobre todo medios de comunicación, digamos, de la prensa, acreditados, premiados, bla, 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 bla. Facebook no se sabe, porque en su momento tenía editores humanos, después cambió por editores algorítmicos, después de lo que pasó, no sé si se acuerdan, ya hace bastante, era una mezquita donde un tipo se puso una camarita y empezó a hacer una masacre, que nadie lo censuró porque no había editores humanos, volvieron a una especie de mix. Es decir, ¿quién determina qué es fake news y qué no en las plataformas? Varía en plataformas, pero no está del todo dicho. Pero puede pasar esto, que el algoritmo diga es fake news porque Clarín lo dice y Clarín no necesariamente es un medio neutral, digamos, ¿no? Bueno, ustedes que son comunicólogos saben más de neutralidad o no de los medios o interesamiento de medios que yo. Pero respecto a lo que decía Luis, me parece que está muy buena la pregunta y, digamos, ¿debería la plataforma mostrar otro tipo de contenidos o un cierto porcentaje de contenidos? Eh, Qué pregunta, ¿no? O sea, yo creo que estaría bueno. Hay que ver si lo hace y sobre todo cómo lo hace, ¿no? Porque es lo que va pasando. Uno puede tener no necesariamente amigos que sean de la misma ideología o del mismo partido, simpatizante X que a uno le guste, pero por cómo está configurado la personalización algorítmica, aunque yo tenga, no sé, de mis 100 amigos de Facebook, 50 del partido X y 50 del partido Z, si yo soy del partido X y posteo cosas sobre el partido X, lo que va a hacer Facebook es me va a mostrar a mis amigos del partido X todo el tiempo y cada vez menos me va a mostrar lo que digan los del partido Z. Me va a permitir a mí que yo los busque, pero a veces da medio fiaca o a veces uno no tiende a buscar a esas personas. Entonces me parecería que estaría bueno pensar algún cierto tipo de regulación o en función de cierta obligatoriedad para que sea un poco más diversa la información que se nos muestre, ¿no? Me parecería que es interesante. Ahora bien, hay que ver cómo lo implementan. Ese es el tema también, ¿no? Que habría que ver, o sea, no... Porque como sabemos, que creo que decía Lessig hace ya bastante, el código es en también gran parte la ley de las plataformas digitales, o sea, de cómo está programado es lo que muestran, y quizás digamos, hay que ver también qué efectos podría tener algo así. ¿Que sería interesante? Me parece que sería muy interesante y que podría estar muy bueno también. Sí puede pasar esto que decís vos, Luis, te va a empezar a mostrar contenidos de River y bueno, hay que bancársela. Pero para otros temas, digamos, está bueno que haya contenidos de un club que no es el propio, digamos, aunque sean cargadas, burlas, porque ayuda también a abrir un poquito el panorama, ¿no? En ese sentido, yo lo veo como positivo. Habría que ver cómo lo implementan. No, digo, no está la posibilidad de buscar nuestros propios contenidos también, o sea, yo porque, bueno, tengo digamos, la costumbre de buscar cosas insólitas también, que no tienen nada que ver con mi perfil, y a veces por ahí me mandan cuestiones que no me interesan, porque lo tienen ahí encasillado, y que voy a buscar esto, pero bueno, así como podemos cambiar de canal, podemos cambiar de programa, creo que también podemos buscar nuestros propios contenidos. Me parece, también tiene que ver con el discernimiento, es decir, una noticia que puede llegar a ser una fake news, también uno puede discernir y puede buscar fuentes. Eh, Hay plataformas que se encargan también de chequear o uno puede también ser un poco autónomo. Digo,
no está esa posibilidad también. Si no pareciera que estamos dependiendo de que nos pongan, digamos, todos los contenidos juntos, que era lo que vos decías, que podemos de alguna manera también marearnos, ¿no? Coincido completamente, digamos. Así como podemos buscar nuestros contenidos, también podemos usar otras aplicaciones que no tengan registro de datos, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Por suerte tenemos, digamos, la posibilidad de ello. Lo que suele pasar es que no lo solemos hacer, ¿no? Es decir, nosotros podemos contentarnos con lo que nos muestra Netflix, o decir, no sé, contrato otra parecida, qué sé yo, Amazon View, Apple TV, las 40.000 que hay, o podemos decir, me bajo una película de torrent, o no sé, le pregunto a un amigo si tiene alguna película, o sea, hay otro tipo de posibilidades. Normalmente lo que tendemos a hacer es aquello que más cómodo, más fácil, más rápido nos resulte, pero también es como que, esto ya creo que igual es otro tema relacionado, pero que viene, que es que, digamos, la tecnología siempre se nos presenta como una facilitación, ¿no? Como una mejora, bueno, esto que decíamos más cercano a las miradas tecnofílicas, entonces, ¿podemos hacer lo otro? Seguro. Es más, estaría bueno que lo hagamos un poquito más, digamos. Sí hay que entender que eso también representa un esfuerzo, representa un gasto, una inversión, etcétera, de tiempo, esfuerzo, nervios o lo que fuere. Entonces, hay que ver si lo hacemos o no. Lo que yo pienso, creo que es que la gran mayoría de las personas no lo hacen en parte por eso, y en parte también por un cierto desconocimiento, ¿no? Es decir, que ese desconocimiento va cambiando con el tiempo. Yo me acuerdo de haber leído un paper muy, bueno, no divertido el paper, pero a mí me había divertido, que decía que en 2008 Argentina era el país más pirata del mundo con respecto a películas. ¿Sí? Existía Cuevana, existía Taringa, existían un montón de cosas que estaban muy popularizadas. Netflix no existía todavía, entonces como que éramos el país más pirata del mundo. Y hoy día somos uno de los países menos piratas del mundo. Pero existe Netflix, está YouTube, hay un montón de otras alternativas legales, ¿sí? Entonces, también no es que Cuevana haya desaparecido, sigue existiendo, no es que Taringa haya desaparecido, sigue existiendo. En parte me parece que una opción, entre comillas, barata, legal, fácil, que funcione bien, con calidad, etcétera, 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 nos es más como tentadora para usar, y también me parece, digo, estoy como, que la popularidad del conocimiento sobre cómo hacer otras alternativas también se va perdiendo o va siendo menos conocido. O sea, yo no podría hacer una mini encuesta acá de decir cuántos usan Cuevana, por ejemplo, ¿no? Para ver una película. En el 2008 capaz todos lo usábamos. Ahora no sé si una persona lo usa, digamos, le pongo el manito para arriba. No sé si se entiende a lo que voy. Poder hacerlo lo podemos hacer. Tenemos que entender que es un esfuerzo. No que nos va a costar la vida o demandar dinero, etcétera, etcétera. Pero hay que tener también la voluntad de hacerlo, ¿no? Hay que tener la voluntad de decir, no sé si lo conocen a Chaparro, el de Vía Libre, que él solamente se comunica por mensaje de texto, ¿no? Y yo que me había comprado este teléfono, me tuve que poner a ver dónde estaba el mensaje de texto porque no lo suelo usar, ¿no? Y él, por ejemplo, si no le manda mensaje de texto, no hay forma de comunicarse. Y bueno, es entre comillas, el costo que él asume por no usar las aplicaciones, por mantener un cierto canal, y que está muy bien, digamos. Hay que ver si todos también tenemos esa voluntad de asumir esos costos. Bueno, Martín, por suerte vos no sos tan fundamentalista, porque si no, no hubiéramos podido usar Zoom para este encuentro. Ya a esta altura estoy curado de espanto, más o menos. Bueno, te agradecemos un montón, ha sido sumamente interesante, enriquecedor, y bueno, quedan muchísimas cosas para charlar, para intercambiar, pero bueno, el tiempo es tirano también, no te queremos joder más. Así que bueno, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste. Gracias a vos, Luis, a vos, Laura, y bueno, y a todos y todas, porque la verdad no solo me gustó mucho poder comentarles esto, sino que las preguntas fueron una mejor que la otra, realmente. No sé si pude contestarles bien, porque también pasa que esto es algo que uno también tiene que pensar mucho, ¿no? Entonces está bueno porque me ayudan a también seguir pensando estas cuestiones. Acá leo una cosa que dice Alison, que se ve que no tiene micrófono.
Dice, no es una pregunta, pero justo hoy buscando en Google sobre Sadin, en una página al principio dice, quizás usted se encuentre frente a esta reseña porque la ha buscado, la ha googleado o casi con seguridad ha sido sugerida por un algoritmo digital. Si así fuera, deje ya mismo de leer en pos del libre albedrío. Bueno, tal vez pase por ahí. Bueno, Es un personaje, Sadin. muchas gracias. Voy cortando. Nosotros nos encontramos el lunes que viene en nuestro horario habitual. Gracias, Martín, de nuevo. Gracias a ustedes. Y cualquier duda, consulta, tienen ahí los canales y si no le preguntan a Luis o a Laura. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias. Chao, gracias. Gracias.